Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Por más que hablemos de migración, siempre quedan preguntas en el aire y por más que hablemos, respondamos, otras solamente sean palabras que allí ponemos, queda mucho por conversar, porque son tan distintas las historias, tan llenas de diversidad y, por supuesto, tan necesarias para hablarlas en todo momento y con todas las personas, porque esto nos humaniza cada vez más. Y suena extraño, pero la tecnología en exceso nos ha quitado la capacidad de humanizarnos. Pero tal vez compartir con otros humanos y saber la diversidad y diferencia que hay entre nosotros y tenerla muy presente nos ha hecho distanciarnos. Por eso, en esta banca, hoy nos sentamos con una mujer viajera, una mujer que ustedes ya reconocen porque se ha sentado con nosotros a contarnos no solamente historias de su vida, sino historias hechas con su imaginación, su escritura, su lectura también, y también con retazos. Retacitos México nos acompaña la creadora, está con nosotros Ana Karen Allende Noriega, se describe como una mujer montaña, de risa cantarina, va por la vida y el planeta recogiendo experiencias propias y ajenas para cultivarlas y hacerlas florecer en papel o en tela. Le encanta nadar en aguas abiertas, caminar por el bosque en silencio, abrazar los juguetes e invitar a todos a seguir divirtiéndose como niños. Es curiosa, apasionada, creativa, desenvuelta y perseverante, como el agua. Fluye y deja fluir. Ha ganado premios en poesía, cuento y arte textil tanto en México como en el mundo. Hoy estaremos hablando no solo de aquello que ha escrito, sino también de aquello que ha vivido. Así que le damos la bienvenida. Yo soy Jacti López y les agradezco por estarse aquí con nosotros. Ana Karen, bien llegada. Gracias por sentarte con nosotros. Hola, pues yo encantada de la vida de saludarlos nuevamente. La banca del parque en Colombia es divina. Y como siempre, un placer compartir experiencias y pues visiones del mundo, que andar del tingo al tango siempre va generando abrir la mente y estar abierto a esas nuevas experiencias. Y la migración, yo no tenía pensado migrar cuando llegué a Hungría hace 4 años. Yo venía por un tiempo limitado y después regresaría a México y estaba la pandemia en su mero punto. Yo vine a Hungría en octubre del 2020 y fue una aventura increíble. O sea, en el avión fue de aquí está tu bolsita de lunch y no vamos a pasar para nada, no te quites la mascarilla. Éramos como 20 personas en todo el avión. O sea, fue un viaje muy intenso que como se presentó la oportunidad de mejor quedarme aquí, dije pues sí, ya no me arriesgo otra vuelta a viajar así. Y resultó que de la Ciudad de México, de una ciudad de 25 millones de habitantes en la zona conurbada, llegué a vivir a un pueblito de 4,000 habitantes, en un país que no sabía con claridad ni siquiera en dónde estaba geográficamente hablando. Nunca había escuchado el húngaro y pues llegué a vivir a una familia muy amorosa, pero completamente diferente. Y el enfrentarme a esas diferencias fue algo muy intenso, como en algunas ocasiones he comentado. Yo muchas veces apliqué para un retiro de 10 días en silencio viviendo en Ciudad de México. Es una organización para meditar y estar en silencio 10 días. Y yo apliqué no sabes cuántas veces para poder ir, pero pues el universo me ponía mucha atención. Nunca lograba entrar en esa selección porque es un cupo muy limitado y pues en México somos muchísimos, entonces no es fácil ser parte de esos 10 días en silencio, pero el universo que tanta atención me ha puesto siempre toda mi vida fue de, pues te vamos a dar 6 meses en silencio, de un jalón, tómale. Porque bueno, yo estaba feliz en una casita diminuta en medio
literal, de un bosque y el río. Y el pueblito en donde vivo es como de esos pueblitos que se conocen como pueblo dormitorio, a donde la gente llega solo a dormir. Trabajan todos en Budapest, vienen, traen a los niños a la escuela y demás, y solo regresan a dormir. Entonces, durante el día casi no hay gente. Y bueno, durante la pandemia menos. Entonces, yo salía a caminar al bosque, salía a caminar al río, salía a caminar por las calles del pueblo y no veía a nadie. No podía yo conversar con nadie. En la casa donde estaba yo viviendo, muy amables, muy amorosos todos, mi amiga me dijo, vamos a aprovechar que estás aquí para que mi hijo aprenda español. Entonces tú hablas el español. Y a los 2-3 días fue de, ¿y tú cómo vas a aprender húngaro? Entonces vamos a decidir, un día en esta casa se habla español y otro día en esta casa se habla húngaro. Pero son súper estrictos. Entonces de repente era de, si no me pides las cosas en húngaro no te las doy. Santa madre de Dios, cómo sufrí. Pero pues en Latinoamérica somos todos cordiales, buenachones, no sé qué. Y pues acá son más estrictos. Esa disciplina, bueno, a la vuelta del día sí ya le entiendo bastante al húngaro, pero en un principio lo sufrí horrible. Y pues bueno, verme aquí después de un año, que además yo soy juguetera. En México mis sirenas, los luchadores, mis juguetes siempre tuvieron una acogida muy amorosa. La gente le resonaban mis juguetes, se identificaba, los hacía suyos. Pues era toda una comunicación muy bonita. Y aquí, a los primeros bazares a los que fui, para empezar no podía yo decir ni Jota, porque pues todavía no, ni Sia, que es el saludo informal, podía yo decir. Sziasztok, si son muchas personas. Servus, si lo quieres hacer con respeto. O sea, y son muchas formas distintas de siquiera saludar a alguien. Entonces sí fue... Y la gente no se relacionaba con mis juguetes. O sea, ya en México pues están como en traje de baño y aquí hace mucho frío. Entonces fue también un golpe intenso el ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir si no puedo vender mis juguetes? ¿Cómo puedo acercarme a esta gente que no va a consumir mis cosas mexicanas? Muchas maneras o oficios en los que uno puede llegar, digamos, a ofrecer sus servicios, pero también es revelador cómo uno lo que sueña, lo que siente que es su misión, con lo que se siente bien, lo que su corazón le indica. Es difícil no poder entablar esto, pero yo creo que parte también pues de la comunicación. Tal vez por eso podría haber un camino en el que llamen la atención, pero ese es mi creer y mi sentir. Dime, ¿qué sucede? Empiezas a buscar, ahí sí como quien dice, lo que hacen en todo el mundo, que es el tema de los aseos, la comida, o de pronto carpintería, algún oficio. Sí, desde luego. Bueno, yo, si hay algo que me ha caracterizado de toda mi vida, por no llamarle necedad, es perseverancia. Entonces yo dije, no, yo soy artista y soy artista y de esto vivo y necesito encontrar un espacio adecuado para mi arte aquí. ¿Cómo le hago? Y sí, sufrí muchísimo. Aquí por fin logré estar en una galería. Abrir esa puerta fue durísimo. El trato hacia mí como artista también fue mucho más, pues no diría yo grosero o rudo de lo que yo esperaba o había tenido la experiencia de 20 años siendo artista independiente, y aquí me topé con una tensión que yo decía, bueno, pero es porque soy extranjera, es porque soy mujer, es porque, ¿qué pasa? ¿Por qué me están tratando así? Me cambiaron de fecha, o sea, hicieron muchas cosas que una galería no debería de hacer, y yo, para lograr tener esa exhibición en una galería como artista independiente en un país extranjero, decidí perder mi boleto de regreso a México. Y dije, no, pues con lo que venda en la exhibición voy a poder comprar mi regreso. Pero ahí que no.
No abrieron la galería los días que dijeron que iban a abrir. El acuerdo era de que cuando se vendiera una pieza se la llevara el comprador y yo le reponía, y no lo hicieron. Les decían, no, pues si la compras tienes que regresar cuando se levante la exhibición. Entonces ya no se hacía la compraventa. O sea, fue increíblemente rudo el haber perdido mi regreso a México por eso. Pero bueno, finalmente yo, que me gusta analizar la situación, estaba yo tan triste, tan decepcionada y tal, que dije, no, a ver, analiza, usa tu formación antropológica. ¿Qué está pasando? Porque yo estudié en la Escuela de Antropología e Historia en México, lingüística, y ahí surgió un cambio, de los primeros cambios importantes de cómo me relacioné con la cultura que me estaba recibiendo. Porque no fue tú tienes que adaptarte a mí, sino fue de, yo llegué a otra cultura. Yo tengo que aprender cómo es el devenir de las cosas aquí. Tengo que estudiar su historia, comprender de dónde viene esta disciplina, estar cerrados a lo ajeno, ¿por qué? ¿De dónde viene? Pues claro, estoy en un país que fue la barrera entre todo Medio Oriente y no sé qué, y Europa. O sea, los húngaros es un pueblo muy aguerrido, muy fuerte, muy centrado en su cultura, que desde aquí no pasa, ¿no? Y al mismo tiempo son solidarios como no tienes una idea. Son amorosos, gentiles. Una vez que cruzas esa barrera de extraño y ya eres considerado parte de, es que es como la otra vuelta de la moneda. Es impresionante lo amorosos que son, lo gentiles, lo tiernos, y todo es por aprender a cómo acercarte a algo tan diferente, desde el sonido, desde el tono de voz. Cuando yo llegué aquí, mi risa es fuerte, mi voz es fuerte, y todo el mundo habla muy quedito aquí. Hasta el estornudo, o sea, no sé en Colombia, pero en México estornudas y avientas la casa por la ventana, ¿no? Y agárrate bien porque si no sales volando el que está enfrente. Pero aquí no, aquí estornudan como gatitos. Es un asunto cultural, o sea, es totalmente... Viéndolo así como antropólogo, es que claro, son diferencias culturales, no es personal, es una cuestión cultural, y eso cambió totalmente mi sentir en cuanto al cómo me relaciono con la otra cultura, con el otro. Importantísimo, importantísimo, porque, bueno, la resiliencia para todos los viajantes, para todos los migrantes, es casi que la herramienta fundamental para sobrevivir, pero qué importante también que una de esas herramientas sea el conocimiento y la investigación del lugar al que llegan. Das en un punto importantísimo porque no nos situamos muchas veces, sino que sentimos que es el conflicto directo, y entender este comportamiento, como tú nos decías, que viene históricamente en su sangre, que viene en su forma de su tierra, en su cultura, en su forma de comunicarse, pues es súper necesario para todos los humanos tener esta necesidad de investigación de dónde viene este otro ser humano. Ahora, qué interesante uno también poder intercambiar y poder llegar a contar, porque siento que es necesario también cuando uno llega a estos espacios estar en una continua comparación sana, ¿no? Como no anhelando todo el tiempo el lugar de donde viene, pero sí como compartir las diferencias que hay. ¿Qué tan receptivos son también para cuando tú cuentas tu país? Pues es muy interesante. Aquí lo que he notado es que depende de la edad. Ahí que es importante saber que aquí estuvo el otro sistema económico, el comunismo, hasta hace apenas 30 años. Entonces la gente que es más o menos de mi edad para arriba, pues llegó a la adolescencia en el otro sistema. Entonces la forma de relacionarse con el mundo es completamente diferente a como lo es ahora los jóvenes con acceso a internet y con más contacto con otros países más abiertos al comercio, yo qué sé. Entonces, para la gente mayor les cuesta muchísimo trabajo siquiera probar una tortilla. O sea, es como no, o como lo hice aquí, no es auténtico mexicano, porque lo hice con materiales húngaros, entonces no es auténtico mexicano. Entonces es como muy limitado la forma de relacionarse con algo fuera del país,
de origen. Eso me resultó muy, muy interesante y al mismo tiempo me hizo notar que pues no iba yo a vender mis juguetes aquí. Entonces tenía que buscar otra manera de acercar mi cultura a Hungría. Y al mismo tiempo, ese vacío que empecé a sentir de estoy verdaderamente lejos, ¿qué hago con esto? Y me empecé a sentir muy sola. Después de esos 6 meses de silencio bonito caminando por el bosque, pues fue de necesito contacto humano. Fuera de esta maravillosa familia con la que vivo. Entonces, conocer a otros mexicanos cambió por completo mi vida en Hungría. El encontrar, busqué así de México, algo de México aquí, y encontré una panadería en internet que decía pan de México, y yo no venía mucho a Budapest porque todo estaba pues, cerrado y tenía que venir a hacer un trámite justo a migración. De regreso fue de no, necesito pasar por esa panadería, y llegué y justo estaban saliendo los bolillos del horno. No, eso fue poesía pura, y la dueña de la panadería me habla en español, o sea, literal lloré de felicidad. Esto es un apapacho. En Colombia conocen esa palabra, apapacho, viene del náhuatl de México, que es un abrazo que va más allá de los brazos, es un abrazo del alma. Para mí ese bolillo y ese chocolate caliente de abuelita fue el apapacho más hermoso después de varios meses de estar lejos de México. Y bueno, obviamente cada que venía a Budapest pasaba por mi bolillo y mi chocolatito caliente y a platicar en español, y pues estaba yo feliz con mi bolillo así de tienen que probar el pan mexicano con mis 3 palabras de húngaro. Jodas, Kenyeret, México y no sé qué. Y pues la dueña de la panadería fue de, pues bueno, cuando quieras puedes venir a trabajar acá, ¿no? Si ya de por sí estaba yo vendiendo pan. Y así fue como empecé a vivir un sueño, porque desde chiquita había querido yo aprender a hacer pan, porque es como magia también. Así como hacer juguetes lo considero un arte mágico, el pan también, pues transformas agua, harina, sal en algo nutritivo que además da un apapacho que nutre, que me salvó la vida, ¿no? En Hungría. Entonces empecé a trabajar en Tortuga y aprender el oficio de panadero, Tortuga y Spojanka, deliciosos panes, que además da pan húngaro y pan mexicano. Entonces es un espacio donde colindan ambas lenguas, ambas culturas, y ha sido una experiencia maravillosa. La necesidad de conectar es fundamental conectar y sentirse conectado no solo con la tierra, no solo con el lugar. Siento yo que puede haber un orden, una necesidad de orden, y es conectar primero con los seres humanos. Conectaste, siento yo, inicialmente con la tierra, con el espacio, a donde llegabas, y ya después era como necesito, como tú dices, humanos para seguir en esa conexión del espacio ambiente, pero asombroso también cómo uno puede llegar a sentirse acogido por los sabores, los sabores, los sonidos, los fonemas, como tú decías, y también poderse encontrar con alguien que reconozca algo de lo que tú eres o de donde tú vienes, le hace sentir uno como seguro. Bueno, sí. Esta necesidad de contarnos y de contarles a ustedes, queridos y amados oyentes, es porque precisamente muchas de las personas que nos escuchan tal vez no han viajado a sitios tan distintos que de verdad le hacen a uno replantearse lo que vino a hacer al mundo, su misión y cómo lo puede desarrollar. Y es una pregunta que tú ya me has respondido un poco, pero de forma concreta es, de alguna manera, llegas al arte de nuevo, llegas no a imponer, pero sí como a seducir los espacios para poder contarte otra vez desde lo que sientes que eres naturalmente.
Sí, porque yo soy guardiana y promotora del patrimonio cultural inmaterial de México, esté donde esté. Y compartir la riqueza de mi país ha sido y será lo que me mantiene en pie, fuerte y libre en estas tierras. Entonces, algo fantástico fue que aquí en Hungría aprendí a echar tortillas, aprendí a hacer tamales, porque todas esas cosas en México nada más cruzas la calle y lo compras, pero aquí no. Entonces, cuando mi alma necesitó esos sabores, esas texturas, fue de ¿qué hago? ¿Y cómo le hago? Y cuando empecé, lo único positivo de esa experiencia en la galería, en la primer galería, porque ya expuse 3 veces y las otras 2 exhibiciones fueron completamente diferentes, gracias a mi necedad o perseverancia, como le quieras llamar. Ya entendí, ya les fui entendiendo el punto. Entonces ha sido completamente diferente ese acercamiento del arte al pueblo húngaro y compartir la cultura mexicana. Pero esa primera exhibición, como di talleres y llegaron otros mexicanos que como yo estaban buscando algo de México, pues ya tenía mis grupitos de amigas. Entonces fue de, oigan, ¿alguien sabe hacer tamales? Pues no, pero yo quiero, yo también. ¿Qué hacemos? Pues vamos a juntarnos a ver qué sale. Y pues entre todas, como ellas venían, que se casaron con un húngaro y tal, que no tenían permiso para trabajar, etcétera, pues teníamos limitados recursos. Entonces entre todas, y claro, comprar hojas de maíz y harina de maíz nixtamalizado y chiles y tal, pues es caro porque no son de aquí. Entre todas compartimos el gasto y nos juntamos en la casa de una a preparar los tamales y había un cuarto, pero ese cuarto no llegó a hacer los tamales, pero como había cooperado con dinero, pues también le tocaban. Pero ya que terminamos los tamales y todas estábamos felices, llorando de emoción, de regreso a nuestras respectivas casas, fue de, pues te vemos en tal parada del camión porque para darte tus tamales. Y sí, entonces ya nos vimos. Y como en la Ciudad de México, o sea, sacamos la bolsa de tamales calientitos y aquel de así, lo siento, no me voy a esperar a mi casa. Y abrió la bolsa y sacó un tamal, le dio la mordida y la lágrima por el cachete. O sea, los 3 lloramos. Fue una emoción tan particular. O sea, el estar afuera de un transporte público comiendo un tamalito calientito. O sea, claro que lloramos los 3. Porque aquí no hay comida en las calles, o sea, no hay ni un puesto callejero, todos son locales. Y eso es muy mexicano. Entonces, pues sí, fue una experiencia muy, muy bonita esa. Y, por ejemplo, en la segunda exhibición en galería, en un centro cultural que tuve, ahí implementé unos bordados de lucha libre, porque anduve como badajo de campana por el mundo y no podía yo llevar mis juguetes, entonces llegué a los bordados. Y de ahí me invitaron a una tercera galería en donde pude dar hasta una presentación de PowerPoint de lo que es la lucha libre mexicana y preparé tacos con todas las de la ley, con todo el chile que llevan, con todos los ingredientes. O sea, yo hice, esto es para mexicanos y para que los extranjeros, porque la dueña de la galería es italiana, todos los extranjeros que lleguen aquí de verdad se lleven un bocado de México. Porque es verdad, muchos sabores mexicanos son de crecer el gusto, no es de que de entrada te va a gustar el mole o de entrada para un paladar europeo pues es demasiado un taco de cochinita con chile habanero, yo qué sé, son sabores que son difíciles de repente, pero esa exhibición fue extraordinaria, una revolución, toda la comida se acabó así de rechinando el plato. Y eso también me hizo sentir muy bien de que, bueno, ya voy por buen camino. Aunque me costó mucho trabajo, me ha costado estos últimos meses volver a tomar los colores y las texturas de las telas y demás. Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando? No entiendo por qué no puedo sentarme a hacer mis juguetes, ¿qué estoy sintiendo? Y coincidió con que hace relativamente poco mi hermana, que también es migrante, ella vive ahora en Canadá, se metió a estudiar quién sabe qué en la universidad y en una de sus materias decidió hacer un ensayo de la identidad en la migración. Y entonces en el chat familiar empezó a preguntar, oigan, ¿y cómo ven? Estoy haciendo este ensayo, pero no sé cómo abordar el tema o desde dónde y tal. Y mi papá lindísimo, no, pues si no está tan peor eso de migrar.
Pero ellos migraron de la Ciudad de México al estado de Quintana Roo, dentro del mismo país. Pero bueno, entonces para ayudarle a mi hermana en su investigación, a mí se me ocurrió poner una pregunta en el Facebook, en el grupo de mujeres de Budapest y en otro grupo de sabores de México en Europa, cómo se sentían cuando no podían encontrar el sabor de algún platillo, en el caso del de sabores de México en Europa, en el de las mujeres, que habían hecho, que yo tenía ahí una crisis existencial y qué podía yo hacer. Y entonces fue muy interesantes las respuestas que recibí. Y esto que nos estamos compartiendo, qué importante poder, vuelvo y digo, compartirlo con muchas otras personas, con otros migrantes, que se den cuenta que esto no nos pasa solo a algunos o solo a mí, que decimos a veces, es como, ¿yo por qué? Nos pasa a todos, y qué bueno poderlo escuchar y compartir, pues que no está solo en ese sentir, pero aparte de eso, que son unas claves importantes, investigar el lugar a donde se llega, de dónde viene ese comportamiento, no tomarlo personal, empezar a observar, empezar a acercarse a otros oficios, buscar la manada, como decimos, buscar la tribu, buscarnos de cualquier manera para poder conectar y también darnos la oportunidad de probar esos sabores, como nos podamos acercar a ellos, a los sabores nuestros. Es algo característico de esto que nos cuentas, que ha sido importantísimo, pero vas a un punto muy importante y yo creo que vamos a dejar esto para el siguiente podcast, porque está interesantísimo y no lo podemos cortar así de chorro. No. Banca del Parque Radio. Cuéntame, Ana Karen, ¿cuál es la tarea del día de hoy? Pues la tarea del día de hoy es, si tú estás en otro país que no es el tuyo, busca cómo prepararte tu platillo favorito de tu casa en donde estés. Y si tú estás en tu país original, pero sueñas profundamente con viajar a otro lugar, tu tarea va a ser 2 tareas. Una, leer, aunque sea de Wikipedia, lo que sea, algo de la historia, por qué quieres ir a ese lugar, pero de dónde viene ese lugar al que quieres ir, cuál es su historia y pues cuál sería un platillo que se te antoja probar y buscar. Siempre hay algún restaurante de algún migrante que está en tu país, de ese otro país al que quieres ir. Entonces, si está en tu posibilidad económica, ve a comer en ese país y pregúntale al que está en el restaurante qué te recomienda que sea lo más de su país que tenga para ofrecerte. Y si no, pues busca una receta en internet y haz tu fusión para irte conectando con ese país que tienes el sueño de conocer algún día. Muchas gracias, Ana Karen, por sentarte con nosotros y con nosotras. Nos sentimos tan contentos que nos compartas la vida en esta banca. Muchas gracias. Aquí. Les mando muchos besos, muchos abrazos y nos seguimos escuchando en esta maravillosa banca de parque. Así es, como dice Ana Karen, les enviamos muchos abrazos. Gracias por sentarse con nosotros y por darse esta oportunidad de viaje y escuchar las diferentes voces en el mundo. Recuerden que ustedes pueden escuchar nuestros podcasts en YouTube, en Spotify, en iVoox, y si quiere escuchar nuestra emisora 24/7, estamos en www.bancadelparque.com. Y a propósito de la migración y de los viajantes, tenemos música colombiana, música del mundo. También nos encontramos para escuchar esos programas que nos identifican hablando de nuestras culturas, la música que identifica también a otras culturas dentro de la propia. Así que por favor no se lo pierdan y también inviten a sus niños, a sus adolescentes, a sus hermanos, amigos, tíos, primos, amigas, tías, primas, vecinas, que si no son colombianos, colombianas o son de otros países, podamos compartir también la música, porque esto, tanto como los sabores, estarán hablando en el siguiente podcast. Les envío un abrazo. Recuerden que en la edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López, una voz Banca del Parque Radio. Gracias. Chao.
Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.